Vamos entonces esta mañana a hablar un poquito de este síndrome que también es raro, de la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis. Pero para comenzar vamos a hablar un poquito de las proteínas que están implicadas en esta enfermedad. Vamos a dar una visión un poquito general de estas proteínas. Estas proteínas entonces se llaman o paracelinas o claudinas y son una familia de proteínas integrales de membrana que están localizadas en las uniones estrechas entre las células. Esto ya ha cambiado, se me olvidó modificar en esta diapositiva, pero en los mamíferos ya hay 28, no 26, sino 28 proteínas de esta familia descritas. Y estas proteínas son muy importantes para determinar la permeabilidad de los componentes que pasan entre las células. Como ustedes saben, en los epitelios, ya sea intestinal o renal, en el ojo, en muchos epitelios hay un transporte transcelular a través de cotransportadores, canales, etcétera, bombas, y un transporte paracelular, que es el transporte entre las células. Entonces estas proteínas van a determinar esa permeabilidad y pueden actuar ya sea como poros o como barreras. Esta es entonces la estructura que se conoce de estas proteínas. Es una estructura con 4 dominios que atraviesan la membrana plasmática y 2 bucles extracelulares. Este bucle extracelular es el que determina la selectividad, porque puede haber un transporte paracelular o de cationes o de aniones. Y es este bucle, las características de los aminoácidos que están en este bucle, que van a determinar la carga y, por supuesto, la carga de los cationes o de los aniones que van a pasar. En los dominios amino terminal y carboxi terminal están al interior de la célula, y este dominio carboxi terminal es muy importante para el tráfico, para la fosforilación, pero también para la interacción con otras proteínas. Y vamos a ver ahora en esta diapositiva que estas claudinas forman homodimeros o heterodímeros, y que esas asociaciones pueden ser entre 2 claudinas iguales o entre 2 claudinas diferentes, y que pueden ser también entre una claudina que está de un lado de la membrana, en una célula, con otra claudina que está en la otra célula. Entonces, cuando son 2 diferentes y que están en 2 células diferentes, la asociación se llama heterotípica. Cuando están 2 iguales del mismo lado de la célula, la asociación es homomérica. Cuando están 2 iguales de diferente lado de la célula, homotípica, y 2 diferentes del mismo lado de la célula, heteromérica. Y entonces, lo que pueden ver a ustedes aquí de estas proteínas es que además se asocian por la parte extracelular unas con otras. Y entonces, lo ven aquí, pueden formar como una especie de cremallera que se abre o se cierra para darle la selectividad a ese espacio paracelular. Y entonces lo que va a definir que si es una barrera o es un poro es más bien los resultados de los estudios in vitro. Entonces, en la medida que aumente la resistencia eléctrica, es una barrera, y cuando disminuye la resistencia eléctrica se comporta como un poro. Bueno, hay muchas de estas proteínas que están expresadas en el riñón. Y en este momento hay muchísimos estudios
alrededor de estas proteínas. Simplemente es un ejemplo para mostrarles, pero las funciones exactas son difíciles de saber porque muchas de las cosas son el resultado de estudios in vitro y no se sabe, no es seguro que estas proteínas funcionen de la manera como funcionan in vitro. El caso, bueno, es para mostrarles que en los diferentes segmentos hay muchos tipos de claudinas. En el segmento que nos interesa hoy es la rama gruesa ascendente de la asa de Henle. Están todas estas y tienen diferentes in vitro funciones diferentes, o de barrera o de poro, o estas que están en negro de los dos, o que no se sabe exactamente qué tipo de función tengan. Bueno, estas proteínas han sido implicadas en algunas enfermedades, no solamente renales, están simplemente para que tengan una visión. Y por ejemplo, la claudina 1 está implicada en un síndrome que se llama, no lo conozco, no conozco sino su nombre, la descripción, es una ictiosis, una enfermedad de la piel neonatal asociada con una alteración hepática, una colangitis esclerosante. Bueno, la claudina 14, la que vamos a hablar un poco más tarde, que también está expresada en el riñón, es también responsable de una sordera autosómica recesiva. Y por supuesto, las dos claudinas 16 y 19, de las cuales vamos a hablar más en detalle hoy y que son responsables de este síndrome de hipomagnesemia e hipercalciuria. Ay, a veces no pasa. Ya. Bueno, también estas claudinas se han estudiado en algunas enfermedades, se han visto implicadas en algunas enfermedades poligénicas por los estudios de asociación completa del genoma humano. Y, por ejemplo, se ha visto que los polimorfismos de la claudina 1 pueden estar asociados con la dermatitis atópica, de la claudina 5 con la esquizofrenia, y esta que nos interesa mucho hoy, vamos a ver al final por qué, de los polimorfismos de la claudina 14 están asociadas, hubo un estudio en Holanda y en Dinamarca que mostró una asociación entre un polimorfismo de esta claudina 14 y la presencia de litiasis y osteoporosis. Hay otras funciones conocidas de estas claudinas, pero no me voy a detener en ello. Bueno, entonces entremos al vivo del tema con esta enfermedad que es una tubulopatía también de transmisión autosómica recesiva y que está caracterizada por una pérdida renal de magnesio, de calcio, y obviamente esta pérdida de calcio se asocia muy frecuentemente o con nefrocalcinosis o con nefrolitiasis. Las otras características bastante frecuentes en esta enfermedad son la presencia de un hiperparatiroidismo que no está relacionado con el grado de insuficiencia renal que puedan tener estos pacientes, porque la otra cosa es que esta enfermedad evoluciona hacia la enfermedad renal crónica. Estos pacientes en general desarrollan una enfermedad renal, una insuficiencia renal. Y existe también algunas manifestaciones extrarrenales, especialmente manifestaciones oculares, de tipo que pueden variar en severidad, como vamos a ver, los pacientes que tienen las manifestaciones más severas están asociados con el gene de la claudina 19 y estas manifestaciones pueden ser miopía, estrabismo, astigmatismo, coloboma o retinitis pigmentosa. Y en algunas pacientes, en unos 2 o 3 pacientes franceses, se ha descrito la presencia de manifestaciones neuromusculares de tipo debilidad muscular e irritabilidad muscular. Bueno, aquí ven representadas estas dos proteínas. La primera que se identificó en patología humana y que también permitió el conocimiento mejor de esta familia fue la claudina 16 y fue David Simon en Yale, en el equipo de Lifton, que utilizando familias
europeas y americanas, identificó por clonaje posicional el gene de la claudina 16 que está implicado en esta enfermedad. O sea, fue la identificación de esta proteína está asociada al análisis de las familias que presentaban esta patología. Después, varios grupos europeos estudiaron más mutación, más pacientes con esta anormalidad, y aquí pueden ver algunas de las mutaciones. Hay esta mutación que está señalada aquí en azul, que es una mutación muy frecuente en Alemania y en los países del este, y que se ha comprobado que es un efecto fundador. Y en estos pacientes, aquí ven ustedes los genes de estas dos proteínas, que son pequeños genes que se pueden analizar relativamente fácilmente. En algunos pacientes con mutaciones de la claudina 16 puede haber anormalidades oculares, pero estas anormalidades oculares son en general leves, son de tipo simplemente miopía. Del otro lado, ya como un estudio más bien, fue más reciente, el equipo de Martin Conrad en Alemania, utilizando la técnica de buscar regiones homocigotas en el genoma humano, identificaron con familias de España y familias suizas y familias de Turquía, que eran consanguíneas, algunas de esas familias consanguíneas, identificaron una región de homocigosidad en el genoma humano, y en una de esas zonas de homocigosidad había una claudina 19, una claudina que era la 19, que por supuesto era un buen gene candidato para los pacientes que tenían esta enfermedad y que no tenían mutación en la claudina 16, y identificaron entonces mutaciones en ese gene que ya estaba clonado y que tiene una estructura similar, y aquí ven las primeras mutaciones que ellos identificaron. Y esta mutación, la G20D que aparece aquí, es un mutador, es un efecto fundador también en España. Y después el doctor Félix Claverillo Martín, que trabaja en Tenerife, ha mostrado efectivamente que todos los pacientes, una gran proporción de pacientes españoles, tienen esta mutación, y desarrolló un método de diagnóstico molecular que permite identificar esa mutación rápidamente. Y entonces estos pacientes todos tienen una alteración molecular, una alteración ocular severa. Esa es la característica de esos pacientes. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Estas dos proteínas, como les decía, ya esta célula la hemos, y los transportadores de esta célula lo hemos visto en varias de las charlas, y ustedes ven entonces aquí que hay estas dos claudinas, pero también están las otras que les mencionaba, incluyendo la 14. Hay una controversia de cómo, bueno, hemos hablado en las otras charlas también, que la reabsorción paracelular de cationes en esta célula está favorecida, es secundaria a la reabsorción de sodio, que genera este gradiente transepitelial positivo en la luz y que favorece el paso de calcio y magnesio. Entonces, hay estudios, y todavía es controvertido, no está muy claro qué es lo que pasa, qué es lo que hacen estas claudinas. Hay unos autores que piensan que estas claudinas determinan ellas mismas la permeabilidad, y otros estudios que hablan más de que la claudina 16 aumenta la permeabilidad al sodio y la claudina 19 disminuye la permeabilidad al cloro, y es con esta diapositiva de estos trabajos de U que ellos postulan esta teoría, en que es más el hecho de que estas proteínas modulan la reabsorción paracelular o la permeabilidad paracelular de sodio y cloro para permitir una modificación de ese gradiente, para volver a aumentar ese gradiente transepitelial y favorecer el pasaje. Entonces proponen un efecto indirecto, mientras que los otros autores proponen un efecto directo de que estas claudinas determinan en ellas mismas la permeabilidad.
Pero bueno, eso no está completamente claro, hay trabajos en curso para determinar esto. Bueno, con relación a los pacientes que tienen mutación en la claudina 16, hay estudios del grupo de Martin Conrad que mostraron que había una variabilidad de función según el tipo de mutación, y ellos expresaron in vitro varias de las mutaciones que detectaron y encontraron que habían algunas mutaciones que hacían perder completamente la función de la proteína, otras que la hacían perder parcialmente, y aquí hay una mutación que se comportaba casi como la proteína silvestre. Y ellos encontraron que había una correlación entre sobre todo el grado de pérdida de función renal, cuando hay como es una enfermedad recesiva, cuando los pacientes tenían dos mutaciones o la misma mutación que tenía pérdida de función, en todo caso los dos alelos con una mutación que tenía pérdida de función, la evolución hacia la insuficiencia renal era muchísimo más rápida que los otros pacientes que tenían una combinación de una parcial con una completa. Entonces, en algunos casos, al interior de la enfermedad puede haber una correlación entre el tipo de mutación y la evolución. Esto es el del mismo estudio para mostrarles esta disminución mucho más rápida en los pacientes que tienen, está aquí, no se ve bien claro, pero es la pérdida más rápida de función renal. Bueno, simplemente para contarles, nosotros tuvimos la ocasión de estudiar a algunas familias inicialmente y encontramos nuevas mutaciones en los diferentes genes. Igual también tuvimos ocasión de estudiar muchas familias que venían del sur de Francia, y en general, haciendo la historia, eran familias de origen español, y esas familias tienen la misma mutación que las familias españolas. Entonces hay un efecto fundador también. Las familias que se desplazaron de España a Francia en el momento de la guerra civil tienen esta misma mutación de España. También encontramos una mutación en la claudina 16 que es frecuente en familias de África del Norte y que también tiene un efecto fundador. Esto es simplemente para incluir un poco más de familias que estudiamos recientemente, pero con resultados similares. Ya. Bueno, esto es lo que les decía. Aquí ven ustedes la mutación está en la claudina 16 en 3 familias de África del Norte, y entonces analizando los haplotipos con marcadores microsatélites, vemos que todas las familias, los individuos enfermos en estas familias, todos comparten los mismos haplotipos, y lo que permite sugerir que hay un efecto fundador. E igual en las familias las 14 familias francesas, en nuestra cohorte había 2 familias que nos habían enviado también de España, y ven ustedes también que todas estas familias, inclusive cuando es un solo, los pacientes que tienen una sola mutación, esta misma mutación en un solo alelo, el alelo que porta la mutación tiene los mismos marcadores microsatélites en todas las familias. Bueno, nosotros en este estudio preliminar, aunque son pocos pacientes debido a la rareza de esta enfermedad, tratamos de estudiar si había alguna diferencia en el comportamiento renal en los pacientes que tenían mutaciones de la 16 o de la 19. Y en realidad, en términos de sexo, de hipomagnesemia, de nefrocalcinosis, no hay ninguna diferencia. Vemos que las anomalías oculares están solamente presentes en los pacientes que tienen mutaciones de la 19, y aquí ven ustedes lo que encontramos como más frecuente es una miopía muy severa, también una retinitis pigmentaria, y bueno, ven los diferentes anomalías encontradas. Y no encontramos entonces, como les decía, diferencia ni en la edad de diagnóstico, ni en la edad en los primeros síntomas.
Las otras manifestaciones clínicas que presentan estos pacientes es lo que nosotros encontramos, pero en general también todo lo que ha estado descrito en la literatura. Estos pacientes se presentan con poliuria, polidipsia debido a la hipercalciuria, algunos con enuresis, infecciones urinarias, litiasis, retardo de crecimiento, dolores abdominales, y a los pacientes que les contaba que tenían manifestaciones neurológicas. Este es con relación a la edad, no había diferencia en relación con el tiempo de seguimiento, no encontramos tampoco diferencias significativas en el nivel de hipercalciuria. Aquí ven ustedes los datos de la hipomagnesemia, entonces no había tampoco diferencias en el nivel de magnesemia entre los dos grupos. Uy, ¿esto qué pasó aquí? No se ve la diapositiva. Ah, bueno. Es lástima, en todo caso era una diapositiva en la que había una gráfica de sobrevida, y lo que observamos en estos pacientes es que en esta cohorte, que es pequeña por supuesto, que los pacientes que tenían mutaciones de la claudina 19 tenían una evolución más rápida a la insuficiencia renal que los pacientes que tenían mutaciones de la 16. No sé qué le pasó a la... Y, por ejemplo, en esta pequeña cohorte había solamente un paciente que había tenido trasplante renal con la mutación de la claudina 16, mientras que 5 pacientes con mutación de la 19. ¿Crees que es el apuntador? No, yo pienso que es la gráfica que no pasa. La gráfica no salió, no sé por qué. ¿Tú la ves, la gráfica ya? No, es que no pasa. Bueno, en todo caso el artículo está publicado y lo pueden consultar. La referencia está al final. Es un artículo de 2011 de Clinical Journal American Society. Bueno, entonces es el artículo, donde está esa publicación. En realidad, yo había escuchado un abstract del grupo del Martín Conrad. Ellos tienen muchísimas más pacientes con mutación de la claudina 16 y pocos de la 19, y ellos en su cohorte habían observado un poco una evolución más rápida en la 16, entonces es difícil de saber si evidentemente esos datos hay que confirmarlos en una población más grande. Lo único que podría yo decir con relación a eso es que los pacientes que nosotros estudiamos con la claudina 19 tenían todas mutaciones que eran o de lesiones grandes o mutaciones que cambiaban el marco de lectura e introducían stop. Entonces son mutaciones que potencialmente son muy severas, y eso es un comienzo de explicación para explicar la evolución de un riesgo más importante en nuestra población, pero por supuesto es algo que necesita, lo que aparece aquí, que necesita confirmarse en poblaciones mucho más grandes. Bueno, les decía que hay muchos trabajos en curso con relación a estas proteínas y el riñón, y que es probable que, como les voy a mostrar en un ejemplo ahorita, hay cosas nuevas que vayamos a aprender, y es una de las cosas importantes es que, como les decía, que este gene de la claudina 14 se encontró asociado con un riesgo más importante de desarrollar litiasis y osteoporosis. Hay un trabajo desde 2012 que han seguido estos trabajos analizando un poco la región de este gene de la claudina 14, y ellos encontraron
estos autores encontraron que la claudina 14, el gene, tenía en su región 3' unas secuencias en las cuales se interaccionaban los genes, los microRNAs que aparecen aquí. Entonces, los microRNAs son pequeñas moléculas de ARN que no codifican para proteínas, pero que regulan la expresión de los genes. Se pegan a la región 3' del gene y disminuyen la expresión de otras proteínas. Entonces, no voy a entrar en detalle aquí, pero les voy a explicar los gráficos que hay aquí con el dibujito que está aquí. Entonces, lo que comprobaron con este estudio es que cuando estudiado en modelos en ratón, cuando hay una hipercalcemia o un aumento de la carga en calcio, bueno, por supuesto ayer hablamos del receptor sensible al calcio. Este receptor sensible al calcio, por algún mecanismo que ya está estudiado, porque aparecieron otros artículos muy recientemente que hace intervenir la calcineurin, se disminuye la expresión de estos microRNAs, y al disminuir la expresión de estos microRNAs estos microRNAs normalmente inhiben la claudin 14, y la claudin 14, cuando no está inhibida, el aumento de claudin 14 va a inhibir la claudin 16 y 19. Entonces, estos autores mostraron, utilizando estos modelos de animal, que hay una interacción directa entre la claudin 14 y las dos claudinas 16 y 19 que vimos, y que esa interacción es la claudina 14 inhibe la 16 y la 19. Entonces, si no hay claudina 16 y 19, no hay reabsorción paracelular de calcio. Entonces, esto explica por qué cuando hay una hipercalcemia hay una hipercalciuria también. Entonces, se complementa la bucle de regulación que habíamos visto ayer del receptor sensible al calcio y la reabsorción paracelular con este estudio. Bueno, yo creo que eso era todo. Si hay preguntas.